Ahora al doctor Abraham Rincón. Abraham es doctor en medicina, es médico del departamento médico de Fresenius. He tenido el gusto de trabajar con él en algún proyecto y hoy nos va a hablar del futuro de la hemodiálisis. Cuando quieras, Abraham. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, por volver a estar aquí otro año más con vosotros. Y bueno, me ha tocado un título, Tratamientos futuros de la hemodiálisis. He orientado tratamientos futuros, pero cosas a corto plazo, o sea, futuro próximo. No vamos a hablar de riñones artificiales, ni de dispositivos implantables, ni cosas de esas. Más pensando en qué cosas tenemos o vamos a tener a lo largo de este año próximo y que vamos a poder tener disponibles para utilizar. Y en concreto hablar un poquito de avances técnicos primero, tanto de monitores como de membranas, y de inteligencia artificial. O sea, hablando del futuro de la hemodiálisis, no podemos hablar de un futuro sin inteligencia artificial. Así que empezando primero por los avances técnicos, esta es la foto de lo que tenemos a día de hoy, de lo que tenemos en el registro de la SEN. Seguimos teniendo, después de, en los últimos 10 años, prácticamente veis una mortalidad estable, en torno al 13%, más allá de todos los avances que hemos intentado ir haciendo. Y la primera causa de muerte estos últimos 2 años ha sido infecciosa, pero hasta ahora, probablemente condicionado por el COVID, pero hasta ahora lo principal eran causas cardiovasculares. Sabemos que la sobrehidratación es un problema, sabemos que el hecho de que el paciente esté sobrehidratado tanto al inicio del tratamiento como después del primer año aumenta la mortalidad, pero no solo la sobrehidratación, también la ultrafiltración. Tenemos que un límite a partir del cual tenemos más riesgo de producir problemas a lo largo de la sesión y muy condicionado sobre todo por la tolerancia, por los eventos intradiálisis. Eventos muy condicionados por la caída del volumen plasmático, por la ultrafiltración, muy condicionados por el estrés térmico que se produce a lo largo de la sesión. Para el que no esté tan acostumbrado a este concepto del estrés térmico a lo largo de la sesión, esto es un trabajo en el que hacen una diálisis isotérmica y ven cuánto calor es necesario quitar a lo largo de la sesión para mantener esa diálisis isotérmica, y vemos que está muy relacionado también con la ultrafiltración. Y hacia estos conceptos es hacia donde han ido habitualmente trabajando los monitores de diálisis, con biocontroles de biolemia, con biocontroles de temperatura, con monitores de bioimpedancia para ayudarnos a ese ajuste del peso seco de los pacientes, pero necesitamos más cosas. Y como comentaba antes el doctor Boseta, una de las cosas que habitualmente no tenemos tan consciente es la parte de los electrolitos y en concreto la parte del sodio. Estos son datos del DOPS y datos de un trabajo japonés de hace un par de años, en lo que vemos que independientemente de con qué niveles de sodio llega el paciente a diálisis, la pauta, lo que estamos poniendo en el monitor prácticamente es lo mismo. Y muchas veces no miramos el monitor, no sabemos si eso se traduce o no en que el paciente esté estable de niveles de sodio, si realmente es lo que queremos. Y además cada vez tenemos más trabajos de que tenemos que replantearnos un poquito también esa fisiopatología del sodio en diálisis. Sabemos que hay un sodio intracelular, que es lo más abundante, tenemos un sodio extracelular que es osmóticamente activo, que nos implica en edemas, en hipertensión y que es en el que pensamos tradicionalmente, pero tenemos un sodio no unido a este líquido, un sodio no osmóticamente activo, depositado sobre todo en tejidos y que se relaciona con la hipertensión, se relaciona con la edad, se relaciona con hipertensión resistente, con resistencia a la insulina, y cada vez tenemos más información de que existe este sodio ahí depositado en tejidos y de que no es un mecanismo inerte. Este es un trabajo del doctor Cano del 2019 en el que lo que intenta reflejar es esa presencia de ese sodio osmóticamente activo que todos somos conscientes, ese depósito óseo que ya conocíamos, pero esa presencia de ese sodio tisular que cada vez tenemos que tener más en cuenta porque actúa tanto de buffer como para depositar sodio y rescatarlo cuando lo necesitamos, pero que sí que se relaciona ese depósito con patologías, con la edad, con hipertensión, con alteraciones musculares, como comentábamos. De tal forma que lo que recomienda es pasar de ese manejo hemodinámico en el que pensábamos siempre en sodio unido al líquido, el manejo del volumen, el manejo de la hipertensión del paciente, a un concepto de manejar de forma independiente esa sobrecarga de sodio y esa sobrecarga de líquido, y que sean objetivos independientes
y no condicionados uno al control del los dos. Y en ese sentido tenemos, como comentaba antes también el doctor Roseta, en la 6008 el nuevo módulo de manejo de sodio, que ya estuvimos comentando en este foro el año pasado, que básicamente nos permite tener tres funcionalidades básicas. Pues lo primero es monitorizar natremia prediálisis, es poder estimar con qué nivel de sodio ha llegado mi paciente a diálisis. Y de esta forma es una forma no invasiva, no es exacto como una analítica, pero me va a dar bastante información, lo voy a tener disponible en todas las sesiones de forma no invasiva. Puedo monitorizar balance de sodio, voy a saber exactamente cuánto sodio estoy eliminando o no a lo largo de la sesión de diálisis, tanto el sodio total que he eliminado como el sodio por balance difusivo. Sabéis que a nivel de sodio tenemos la gran mayoría de sodio que lo eliminamos por convección, por ultrafiltración, unido a esos 2-3 litros de líquido que retiramos en la sesión de diálisis, y un ajuste fino por esa difusión, por esa diferencia de concentración entre lo que tenemos en el líquido de diálisis y lo que tenemos en el plasma del paciente. Y por otra parte, en los casos en los que quiera, me permite activar un biocontrol que directamente va a ajustar el líquido de diálisis para conseguir al final de la diálisis el balance difusivo de sodio que el médico necesite prescribir para ese paciente. Y no vamos a repetir los estudios porque un poco ya lo estuvimos comentando el año que viene, el año pasado. He puesto este trabajo porque me llamó mucho la atención, es de diciembre del año pasado, y hablando de monitorizar esos balances de sodio en un paciente que está clínicamente estable, que no va ganando ni perdiendo peso y que ya ha perdido su diuresis residual, prácticamente la cantidad de sodio que elimino en una temporada en las sesiones de diálisis es lo que se ha comido, porque de otra forma iría ganando, perdiendo y cargándose o deshidratándose. Y lo que ven en este trabajo es que, y esto nos lleva a los fenómenos de epidemiología inversa o de curvas en U que tenemos siempre en diálisis y por lo que es tan complicado muchas veces obtener evidencias, y es que los pacientes, cuando pensamos en la sobrecarga de sodio y en la ingesta de sodio, siempre pensamos en los problemas por sobreingesta, por hipertensión, por sobrecarga de volumen, pero en este lo que nos demuestran es que pacientes que tienen una ingesta baja de sodio, por debajo de los 13 kilos día, en modelo ajustado por edad, por patología, por ganancias interdiálisis, tienen mayor mortalidad que los que tienen una ingesta más alta de sodio, o sea que nos aporta mucha información para poder controlar esta evolución. Y esto en cuanto a la activación del módulo de sodio para controlar ese balance que realiza el paciente a lo largo de la sesión de diálisis, lo que vemos es que, aunque de forma global, más allá de que de forma global consigamos en cualquier caso controlar esa sobrecarga y eliminar esa cantidad de sodio, con este tipo de biocontroles lo que conseguimos es adaptarnos mejor a las fluctuaciones de niveles de sodio prediálisis con los que llega el paciente a lo largo de todas las sesiones, que no va a ser siempre igual. Y utilizando estos biocontroles conseguimos adaptarnos mejor y que de unas sesiones a otras estemos mejor adaptados y el balance sea más cercano a cero en todos los casos. Pero no solo tenemos que fijarnos en las cosas que conlleva la insuficiencia renal y que conseguimos o no controlar en la sesión de diálisis. En este trabajo del 2014 ya nos recordaban que uno de los factores que se relacionan con mortalidad en diálisis son los propios factores que nosotros generamos con la sesión de diálisis. Y uno de ellos con los que tenemos que tener en cuenta es la bioincompatibilidad del sistema. Al fin y al cabo la sangre está dentro del organismo con su endotelio ahí protegiéndola. Desde el momento en el que nosotros sacamos la sangre del organismo y circula por un fenómeno, por una vía extraña, por un líquido y por una máquina de diálisis, tenemos un montón de puntos en los que se va a estar activando constantemente la reacción y esta bioincompatibilidad del monitor de diálisis, sobre todo generado por el dializador, pero no solo, porque tenemos todos los tubos, tenemos todas las bombas, tenemos las cámaras atrapaburbujas que van a estar formando una interfaz entre aire y sangre, que no es lo más fisiológico, y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, la bioincompatibilidad, esta interacción de las proteínas de la sangre con los materiales del circuito es una realidad inevitable y es algo que ocurre a lo largo de todas las sesiones durante todo el año, y al fin y al cabo podemos definir biocompatibilidad como la no aparición de todas estas complicaciones derivadas de esa interacción entre la sangre y cuerpos extraños, como es un circuito de diálisis. Y esto, al fin y al cabo, todo este estrés oxidativo que se produce y todos estos mecanismos de inflamación se han relacionado con
con eventos adversos en pacientes en diálisis. Y uno de los principales que tenemos que tener en cuenta es el dializador. El dializador es un material extraño, con una rugosidad, con unas características hidrofóbicas, con determinados grupos funcionales, con una electronegatividad, y estos son algunos de los principales factores que generan esta bioincompatibilidad del sistema. Haciendo un resumen muy por encima, muy rápido, de todos estos mecanismos que se producen, lo podríamos agrupar en 3 grandes grupos: una adhesión celular a nivel de la membrana del dializador, sobre todo de leucocitos, de plaquetas, una activación de todo el sistema del complemento y una activación de toda la cascada de la coagulación. Y toda esta activación además se relaciona mucho con la formación de esa segunda membrana en el interior del capilar de la diálisis. Y esto nos lleva hacia una nueva membrana que vamos a tener la posibilidad de empezar a probar probablemente a principios de este año próximo, que es la Elexona Hydro, y que básicamente en resumen es una membrana de polisulfona que tiene un enriquecimiento en polivinilpirrolidona. Esto no es nada nuevo, ya lo tienen todas las membranas. La diferencia es que está más focalizada este depósito de PVP en la capa interna del dializador para que esté más cerca, más próximo a ese contacto con la sangre, y estabilizada con vitamina E, con alfa-tocoferol. Como os decía, esta capa de PVP no es nada nuevo. Veis ahí la comparación, que todos los dializadores, prácticamente todos los dializadores están enriquecidos en PVP. Como os decía, la principal diferencia es que está más próxima a la sangre, la parte que está en contacto con la sangre del capilar, y que está enriquecida en vitamina E para que sea más estable. Y en la segunda gráfica veis la cantidad de PVP que se suelta del dializador a lo largo de la sesión de diálisis, que en algunos casos esto se estableció como una de las posibles mecanismos fisiopatológicos de las reacciones al dializador, pero que estudios siguientes no lo han confirmado. Y en cuanto a mecanismos más basados en biocompatibilidad, lo que vemos es que el coral, esta membrana nueva, es la que produce una menor caída en cuanto al descenso de las plaquetas circulantes. Es el que mejor perfil tiene a nivel de estabilidad de las plaquetas. Este otro trabajo en cuanto a activación del complemento, lo que veis en esta gráfica es cómo están los niveles del complemento a lo largo de la sesión de diálisis y la activación que se produce, y veis que por lo menos en estudios in vitro, que son todos estos trabajos, es la membrana la que menos activación del complemento produce, más o menos un nivel similar al poliflux, y el resto de dializadores producirán, según esto, más activación del complemento. Y la segunda, que es el potencial Z, relacionado con el gradiente electronegativo que tiene la membrana, que también es la que tiene un perfil más compatible en teoría respecto al resto de dializadores. Seguimos hablando de actividad del complemento. En este caso es un ensayo clínico comparado con Sureflux y con Poliflux, y que lo que vemos es que a nivel de C3A y a nivel de C5A tienen tanto el coral como el poliflux una menor activación del complemento que el Sureflux, y también una menor activación del complejo de ataque a la membrana. Y esto es en cuanto a descenso de las cifras de leucocitos, que el coral es el que presentaría una mayor estabilidad de las cifras de leucocitos al inicio de la sesión de diálisis. Todo esto al final lo que nos orienta es que presenta en teoría un perfil más biocompatible que el resto de dializadores que tenemos ahora mismo disponibles. Y esto en cuanto a la parte de la formación de la segunda membrana, y comentábamos también, todos estos fenómenos de bioincompatibilidad están bastante implicados con la formación de la segunda membrana. Como veis en las gráficas de abajo, ahí lo que tenemos es cómo se modifica el coeficiente de cribado de albúmina a lo largo de la sesión de diálisis. En el eje horizontal vemos cómo se modifica el cribado de albúmina, y veis que en general los dializadores que tienen una menor caída del coeficiente de cribado de albúmina, que estaría traduciendo una menor formación de esa segunda membrana interna del capilar de diálisis, son los que tienen en general un perfil menos inflamatorio, más compatible en cuanto a activación de C3, C5 o complejo de ataque a la membrana. Y la gráfica de arriba lo que muestra es, en análisis in vitro, cómo está la evolución del coeficiente de cribado de albúmina a lo largo de toda la sesión de diálisis con diferentes dializadores. En este caso, el coral que está aquí arriba más o menos tendría una caída muy baja, similar más o menos al elisio, y con un mejor perfil que el resto de membranas. Y no podemos hablar de novedades en cuanto a diálisis y en cuanto al futuro de la hemodiálisis sin pensar en sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que cada sesión de diálisis consume una gran cantidad de agua,
en un paciente que está en diálisis podemos estar hablando de entre 15.000 y 25.000 litros de líquido de diálisis por paciente y por año, que si además tenemos en cuenta que la planta de agua necesita todavía más cantidad de agua para producir este líquido de diálisis, al final, pensando en un país como España, con los problemas de sequía que tenemos, es un tema que no nos podemos olvidar. Y cada vez tenemos más hospitales, más centros de diálisis que están trabajando en plantas de agua más eficientes, en reutilizar el rechazo de las ósmosis para otros temas, para intentar minimizar todo este impacto medioambiental del consumo de agua. Y no solo dependiente de tecnologías, sino cosas que dependen de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos que intentar optimizar el líquido del baño de diálisis, el flujo, a lo que es estrictamente necesario. No tiene sentido, muchas veces tiramos por perfiles muy altos, por 800 de líquido de diálisis cuando no es necesario, y ahí sí que eso sí que está de la mano de cada uno de nosotros, intentar tener en cuenta esos consumos. Y no solo agua, también a nivel de consumo eléctrico, a nivel de generación de residuos, se generan muchísimos kilos de residuos en cada sesión de diálisis y tenemos que ser conscientes de todos estos problemas y no podemos hablar de futuro sin pensar en todas estas implicaciones, y lo mismo a nivel de huella de carbono. Y el otro gran problema que podemos tener probablemente en los próximos años va a ser el problema de recursos humanos. Y en ese sentido, sobre todo, todos estos biocontroles, todos estos biosensores nos ayudan a tener una sesión de diálisis mucho más estable, en la que necesitemos menos implicación del personal, y después que todo lo que podamos automatizar, todos los procesos en los que la presencia del personal no aporta nada, como es el montaje, como es el desmontaje, como es la infusión, todos esos pasos automáticos, cuanto más estén automatizando todos los monitores de diálisis, nos ayudan a que el personal, sobre todo el personal de enfermería, que es el que está más en línea con este montaje y desmontaje de la máquina, pueda dedicar su tiempo a cosas en las que aporta, no a estar montando y desmontando un monitor en lo que no es necesario. Y para terminar, 3 palabritas de inteligencia artificial. Igual, me voy a centrar en cosas que estén más o menos cercanas, no en cosas grandes teorías. Lo primero que llama la atención cuando uno piensa en inteligencia artificial en diálisis es dónde está la inteligencia artificial en diálisis. Si pensamos en otros ámbitos, tenemos filtros de spam, filtros de correo electrónico funcionando por inteligencia artificial desde hace un montón de años. Tenemos Alexa, Siris, asistentes de voz. Tenemos coches que cada vez son más automáticos, pero tenemos muy poquito todavía que podemos utilizar en diálisis, y al final cabo esto es aplicar el conocimiento científico, lo que sabemos hasta ahora, con unos datos, y será porque no tenemos datos en diálisis. Hay pocos procesos más repetitivos y mejor estructurada la recogida de datos de lo que tenemos en una unidad de diálisis, y con todos esos datos hacer modelos de inteligencia artificial que al final nos puedan ayudar a hacer el mejor seguimiento y a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de nuestros pacientes. Y al final simplemente es conseguir una serie de entradas, un algoritmo que nos dé unas sugerencias para tener una recomendación y algo que me ayude a tomar las mejores decisiones. Y en ese sentido, sin entrar mucho en profundidad, podríamos categorizar los modelos de inteligencia artificial en 3 grupos. Los primeros son modelos de estratificación de riesgo, simplemente definir qué pacientes van a estar en mayor riesgo de tener determinados problemas. Un segundo grupo en el que podríamos decir que me daría recomendaciones de tratamiento, no solo ve hacia dónde pueden ir las cosas, sino me sugiere qué es lo mejor que puedo hacer en ese momento con ese paciente, como tendríamos modelos de control de anemia o de metabolismo óseo mineral. Y otros modelos, que actualmente uno de los que están más trabajándose son los Computer Adaptive Tests, que son modelos que me ayudan a la hora de pasar los cuestionarios de calidad de vida, de forma que esos cuestionarios de calidad de vida se reduzca de forma muy significativa el número de preguntas. Sabéis que en general un cuestionario de calidad de vida suele ser muy largo, bastante tedioso. Pues de esta forma conseguimos reducir el número de preguntas de forma muy significativa, y que el propio modelo, en el caso de que detecte alguna alteración, sea el que vaya aumentando el número de preguntas para poder conseguir la mejor respuesta con el menor esfuerzo de cara al paciente. Y sobre todo me voy a centrar en 2, el modelo de riesgo de fracaso de fístula y el de anemia, porque es el que ahora mismo podemos tener más disponible en las clínicas y con el que tenemos más experiencia. En cuanto al riesgo de fracaso de fístula, lo que hace es de forma automática captar toda una serie de datos, en nuestro caso de Euclid, porque es el sistema que tenemos en clínicas. Utiliza datos basales del paciente, datos del último año, 6 meses, 3 meses, sobre todo medias de últimos 3 meses comparado con la situación en los últimos días, y a partir de ahí genera el riesgo de fracaso de fístula en los próximos 3 meses. Y en esta imagen lo que podéis ver es cuáles son los factores que más están influyendo a la hora de generar este riesgo. Los que más influyen, como veis aquí arriba, bueno,
no es nada nuevo deciros que el número de fracasos previos, la recirculación, la presión venosa, con todos estos factores al final el modelo tiene un área bajo la curva de 0,8, que es bastante aceptable, y además, como podéis ver en esta otra gráfica, la calibración del modelo, esto lo que refleja es cuál es la relación de los riesgos que predice el modelo versus los riesgos reales para cada grupo de riesgo, porque muchas veces tenemos un modelo en que es muy sensible o que predice muy bien en un determinado grupo de pacientes, pero en otros se nos va demasiado, y en este caso veis que prácticamente coinciden en todos los casos. Y al final, como os decía, el modelo lo que me está dando es el riesgo de fracaso del acceso a 4 meses y me lo categoriza en 4 grupos. Pacientes de bajo riesgo, que sería lo habitual, la mayoría, veis que está el 45%, que tienen en torno a un 1% de fracaso de fístula a 3 meses, y luego más grupos de riesgo, riesgo moderado, riesgo alto o riesgo muy alto. Y esto lo que me permite es, a la hora de, primero, si tengo un paciente en el que no sospecho que pueda tener un problema en la fístula y el modelo me alerta de que puede tener un problema, pues lo vigilo más de cerca, y sobre todo con estos grados de riesgo puedo priorizar a la hora de pedir determinadas pruebas, y sobre todo los pacientes, ese 0,4% de pacientes con un riesgo muy alto, aparte de que tiene un riesgo altísimo de tener un fracaso a los próximos 3 meses, es que la mayoría de esos fracasos se van a producir a muy corto plazo. Entonces, en este grupo sí que tendríamos probablemente que cambiar, si tenemos pedida alguna prueba, intentar hacerla urgente o intentar hacer alguna medida mucho más rápida para controlar esta situación. Y el otro modelo que tenemos disponible y que estamos actualmente utilizando en clínicas es el modelo de control de anemia, que lo que hace es coger un montón de inputs, un montón de variables del paciente, las procesa, estima cuál sería el nivel esperado de hemoglobina con cada una de las opciones de dosis de EPO que el modelo juega, y en función de, sabiendo cuál es el objetivo de hemoglobina que queremos, me hace una recomendación de cuál va a ser la mejor dosis de EPO para ese paciente en ese momento, y a partir de ahí pues, es misión del médico responsable del paciente confirmar o no confirmar esa recomendación. Y utilizando en este modelo lo que se ha visto es una mayor estabilidad de los niveles de hemoglobina a lo largo del tiempo y una mejoría en el porcentaje de pacientes en rango de control de los objetivos de los KPIs de hemoglobina en el modelo, o sea, en la fase en la que se estaba utilizando el modelo versus la fase control en la que no se utilizaba el modelo. Y esto, bueno, como os decía, lo tenemos disponible en las clínicas, simplemente está integrado con la historia. Al día siguiente de tener cualquier resultado de hemoglobina o de hierro, el modelo me genera una recomendación y el médico puede confirmar o no ya esta recomendación en función de su criterio. Y viendo un poquito más a largo plazo, pero aquí ya no voy a entrar nada, se están trabajando, aunque esto ya no lo tenemos disponible ni lo vamos a tener a corto plazo, en otros modelos como modelo de riesgo de rotura de aneurisma, simplemente con tomar una foto de la fístula del paciente, con una predicción del riesgo de hipotensiones a lo largo de una sesión de diálisis, o en modelos de mortalidad, tanto a nivel de características de paciente como a nivel de indicadores médicos de la clínica, cuál es el que más me afecta a nivel de mortalidad del paciente, para poder trabajar precozmente en esa clínica en ese sentido. Pero como os decía, esto no va a estar disponible este año. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta ahora.